máximos y mínimos, ¿sí? Entonces voy a recordar, está del video anterior. Recuerden que un punto se dice crítico si o la derivada no existe en el punto x0 o la derivada existe y vale 0. Entonces habíamos visto los siguientes dos teoremas en el video anterior. Una era que el teorema 1, que si la función f de x está definida en un intervalo cerrado a b y es continua. Primero había un teorema anterior que decía que existían siempre, bajo estas condiciones, existían los máximos y los mínimos absolutos. Pero este teorema dice cómo encontrarlos. O sea, si x0 es un máximo o un mínimo absoluto, entonces o es uno de los dos puntos de los extremos o es un punto crítico, con esta definición, ¿no? Y el teorema 2 decía lo siguiente: si tenía ahora una función pero definida en abierto, pero sin condiciones, y si x0 es un punto del AB abierto y es un punto donde es un máximo o un mínimo relativo, entonces el x0 tiene que ser un punto crítico. Este teorema 2 yo lo probé en el teorema anterior, en el video anterior. Voy a hacer la demostración del teorema 1 porque es muy fácil. Repito, entonces, la hipótesis es que la f está definida en un cerrado AB y es continua. Eso dice automáticamente que la f tiene que tener un máximo y un mínimo absoluto. Entonces, supóngase, por elegir, supóngase que el x0 sea un máximo absoluto. La demostración, si es un mínimo absoluto, es exactamente igual, ¿no? Entonces, si el x0 es uno de los extremos, entonces el teorema es cierto, porque estoy diciendo exactamente eso. Así que supóngase que el x0 no es ninguno de los extremos, o sea que el x0 está adentro del intervalo AB abierto, y como el x0 es un máximo absoluto, el x0 es un máximo relativo para la función f de x si miro la función en el intervalo abierto AB, porque al ser absoluto es relativo. Entonces, ahora aplico el teorema 2. El teorema 2 me dice que si f de x, si x0 es un máximo relativo, entonces es un punto crítico. Y ya está. Entonces tengo que el x0 o es un extremo o es un punto crítico. ¿Ok? Así que bueno, está demostrado. Ahora lo que voy a hacer es mostrar por qué es que necesito agregar las condiciones. Por ejemplo, ahí doy dos ejemplos. Uno es la función igual a x, que fíjense, si la considero en el intervalo cerrado 0, 1, el máximo absoluto está en 1 y el mínimo absoluto está en 0. Y no tiene puntos críticos. ¿Okay? O sea que los máximos o mínimos absolutos se toman exactamente en los extremos. Acá, el valor absoluto de x, pueden ver que el 0 es un punto crítico porque ahí no tiene derivada y justamente ahí se toma el mínimo absoluto. Y el máximo absoluto, en realidad hay dos máximos absolutos, que es menos 1 y 1, donde la función toma el valor 1. ¿Okay? Bueno, el dibujito de acá correspondía al teorema 2, que enumeré. Recuerden que la idea era que si en un punto x0 tengo un máximo relativo, por ejemplo, así, entonces la derivada, si existe, tiene que dar 0. ¿Sí? De ahí hice la recta tangente que tiene que ser paralela al eje x, o sea, su derivada tiene que ser 0. O sea, puede no existir la derivada, como en este caso, eso también, pero si existe y es un máximo absoluto, la derivada tiene que valer 0. Bueno, entonces lo que voy a dar ahora es una aplicación del teorema 1 que acabo de mostrar, mostrando cómo se usa. ¿Okay? Ahí tienen un problema típico. Supónganse que tienen un cartón plano de 80 por 50 centímetros. Este cartón tiene 50 y 80. Y encontrar el volumen máximo, acá faltaría decir, si yo hago una caja con eso. ¿Sí? O sea, la idea es, acá lo corto, ¿sí? Marco así, y voy a cortar
esto que marqué acá y lo doblo y armo una caja. Por supuesto lo que marco acá es un valor x, que no sé cuánto es, ¿sí? Puedo tomar un valor cualquiera y cortar acá, repito, doblar y armar la cajita. Y yo quiero que esta caja tenga volumen máximo. El problema parece un poco sonso, pero imagínense que uno está en una fábrica produciendo esto. Me refiero a que quiero mandar un montón de cosas, o quiero hacer muchas cajas. Entonces, si quiero mandar lo máximo posible, lo que quiero es maximizar el volumen. Y eso tiene un costo. Así que al final, digamos, optimizar esto es una cuestión de optimización de dinero. Entonces lo voy a plantear. Fíjense que si yo tomo x acá como marco y doblo, entonces lo que queda es acá la altura es x, esto es 50 menos, fíjense acá tengo xx, así que 50 menos 2x y esto es 80 menos 2x. Y el volumen entonces, el volumen es base lado por altura, o sea es x por 80 menos 2x por 50 menos 2x. Ese es el volumen en función de este x que lo tomé como una variable. Si hago la cuenta me da eso. Ahora ya tengo que la función volumen, que lo que quiero es que el volumen sea máximo. O sea, es un problema de máximo, de encontrar un máximo absoluto. Pero ahora tengo que ver el x en dónde varía. Por supuesto el x tiene que ser eventualmente 0 o positivo, no puede ser negativo, así que esto es cierto, el x es mayor o igual que 0. Voy a mostrarles el x igual a 0, fíjense, no le sacaría nada, x igual a 0 sería simplemente tomar el cartón tal cual, y eso no tiene volumen. De hecho, si uno calcula este volumen en x igual a 0, les da 0, ¿sí? El volumen en 0 les da 0. Ahora, ¿cuál es el máximo valor de x que le puedo dar? Bueno, acá tienen 80 y acá tienen 50. El máximo valor sería, fíjense, ahí lo dibujé, es cuando el x, en realidad, ahí dibujé cuando estaba aproximadamente a 25 centímetros. Lo que quedaría, si uno tomase exactamente 25, quedaría en realidad algo que no tiene base, o sea, esta parte sería simplemente una línea. Tendría que tirar estos pedazos y lo que me darían, después de doblarlo, me daría una cosa así. Algo que tampoco tiene volumen. O sea, esto sería un caso extremo, x igual a 0 y este x igual a 25, que es lo máximo que puedo avanzar acá, ¿sí? Sin que se solapen. Es eso. Entonces este debería dar volumen 0. Efectivamente, si lo calculan acá, ponen acá 25, les da 50, 50 menos 50 da 0. O sea, el volumen en 50 también da 0. Entonces ahí tengo planteado justamente el problema en términos del teorema 1, que tengo una función, que es esta, continua, en un intervalo cerrado, 0, 25. Entonces ya sé que hay un máximo absoluto y un mínimo absoluto. La pregunta es cómo encontrarlos. Y la respuesta del teorema era que tenía que buscar los puntos críticos y los extremos. O sea, lo que hago es tomar la derivada y hallo donde se anula la derivada. O sea, hallo los valores donde la derivada es nula. Esos son los puntos críticos, o donde no existe. En este caso existen. Y uno halla dos valores. Si uno resuelve esta ecuación, una solución es 10 y otra es 100 tercios, o sea 33,3, etc. Y este valor 10 está en el intervalo, mientras que este se salió del intervalo. Entonces los candidatos, según el teorema, serían los extremos, que es 0 y 25, y el único punto crítico que hay en este intervalo, que es 10. Y después lo que hago es simplemente calcular los valores en 0, 25, que ya sé que son 0, y en 10, que me da 1800. Perdón, 18.000 centímetros cúbicos. ¿Qué me dice esto cuando lo calculo? Y el teorema. Lo que me dice el teorema es que este es el máximo absoluto de la función. Y esto, el 0 y 25, es el mínimo absoluto de la función. ¿Sí? No sé cómo es la función, pero yo sé que estos valores
me dan el máximo y el mínimo absoluto. Los tengo porque cuando los calculo me da este es el más grande y este es el más chico. Así que hay dos mínimos absolutos y un máximo absoluto. Así que si yo quiero encontrar el volumen máximo es este. ¿Ok? Bien, voy a dar otro problema, porque en general en los problemas la dificultad es plantearlo. Así que voy a dar otro ejemplo. Es más bien el planteamiento del problema. Una vez que saben plantearlo, ya resolverlo usan el teorema 1 que acabo de enunciar y ya está. Así que otro ejemplo. Supónganse que tienen 200 metros de alambre y quiero cercar una pared con área máxima, con un rectángulo. A ver, lo que el problema dice es tengo una pared, ¿sí? Y lo que acá pongo el alambre de esta manera. Lo puedo poner de muchas maneras, o sea, esto puede ser muy cortito y esto muy largo. Lo único que tengo es que el alambre tiene 200 metros, eso está fijo. La cantidad de alambre que tengo está fija. Y quiero área máxima, o sea, lo que quiero poner acá, el área, quiero que sea máxima, ¿sí? Para optimizar. Entonces el área, si esto lo llamo X y esto lo llamo Y, el área es X por Y. Y el perímetro es X, o sea 2X y tengo un Y. Y eso yo sé que vale 200. Eso siempre está fijo. Son 200. Entonces, lo que quiero es optimizar el área máxima. Y lo voy a escribir en una sola variable, todo eso. Y acá despejo el Y. El Y va a ser 200 menos 2X. Y el Y lo pongo acá en el área. Así que el área en función del X es X por 200 menos 2X. Ahí tengo la función área en función de esta variable X. ¿Ok? Ahora, igual que antes, ¿en qué valores varía X? ¿Para qué valores? Bueno, X siempre, repito, tiene que ser positivo o 0 a lo sumo. Entonces voy a mostrar el valor 0, X igual a 0, el X mínimo, 0, sería que el Y valga 200. ¿Ok? Porque el alambre estaría puesto así, simplemente acá no tendría área. Efectivamente, si uno lo pone acá, si ponía en X igual a 0, el área es 0. Pero sería simplemente poner el alambre paralelo a la pared. Y el otro es que ¿cuánto es lo máximo que puedo poner el X? El X lo puedo poner lo más largo, sería ir y volver, ¿sí? Entonces, eso equivaldría a tener el Y igual a 0. Si yo tengo que este va y vuelve, el X máximo es 100, porque tengo 100 y 100. O sea, tendría 200 metros de alambre, así que tendría 100 y 100. Así que el X varía entre 0 y 100. ¿Bien? Entonces ahora yo tengo planteado la función a la cual le quiero encontrar el máximo o el mínimo absoluto, en realidad el máximo absoluto, y el intervalo cerrado donde necesito encontrarlo. Y ahora aplico el teorema 1, ¿sí? Eso lo dejo que lo hagan ustedes.